Tengo esta mañana al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bromeábamos, entre comillas, un poco en la pausa. Yo le decía, ¿usted es el responsable de esto? Y me decía, no, esto ha sido aprobado por la mesa directiva anterior. Sí, y en realidad es un seguro que dura más tiempo, 18 meses. El anterior duraba 12 meses, entonces en realidad cuesta menos que el anterior, pero... Esto va a alcanzar al Congreso bicameral. También. Entonces, cuando llegue la bicameralidad, va a costar más. Bueno, son más congresistas, ahora somos 130, a partir del próximo año van a ser 130 más 60, 190 congresistas. Pero bueno, ya verá la siguiente mesa directiva cómo establece sus normas, ¿no? Antes costaba, o había un presupuesto de 7,5 millones, ahora casi llega a 10. Usted me dice que esto es porque tiene más tiempo, ¿no? Eso es lo que me han informado, que ahora son 18 meses para alcanzar a parte del siguiente Congreso también. ¿Dice que hay copago cero? O sea que cuando uno se va a atender a la clínica no paga nada. Eso no es verdad. ¿Cuánto paga, por ejemplo? Depende de los casos. A veces es 10%, a veces es 20%, depende de los casos. 10% nada más de copago. Sí. O sea, si la consulta cuesta 200 soles, estamos en 20 más o menos. Si la operación te cuesta tanto, pagas, sí. Ahora depende de las situaciones y no te cubren todas las cosas, pero en fin, es lo que hay. ¿Le parece, congresista, yo sé que ha sido la mesa directiva anterior, y usted me ha dicho, soy inocente de esto, ¿le parece correcto, digamos, lo que pasa es que quizás en un país donde es tan difícil acceder a una buena atención médica del seguro público, donde la gente literalmente se muere a veces esperando una cama, por más de que los médicos hagan denodados esfuerzos dentro del sistema público de salud, no existe la atención que un peruano merece, porque finalmente un peruano paga por esa atención en sus impuestos, ya sea por el CIS o el seguro. Desgraciadamente, por ejemplo, el seguro social recibe una enorme cantidad de dinero de los asegurados, de los que pagamos, pero su situación es cada vez peor, ¿no? Eso es cierto. Muchas veces los que nos hemos atendido en el Seguro Social vemos ese problema de que las citas te la dan para 3 meses, para 6 meses, o que conseguir un medicamento es complicado, en fin. O no hay una cama. Es un problema de gestión. Yo creo que es un problema de gestión que ha venido repitiéndose en el curso de los últimos años, de los últimos gobiernos, que se distribuyen los puestos en función de determinadas afinidades políticas y no se distribuyen los puestos en función de méritos. Yo creo que si hubiera una buena gestión en el Seguro Social, las cosas podrían mejorar. Ahora, pero usted, digamos, es un representante de la patria, sabe que este seguro de casi 10 millones que ahora han asignado en el Congreso de la República, que también lo alcanza, se va a pagar también con la plata de todos los contribuyentes. Por eso le preguntaba yo si le parece correcto. Digamos, ustedes ya tienen un sueldo que no está para nada mal, podrían pagar su propio seguro médico o de pronto también ir al seguro de salud público. Bueno, sí, algunos congresistas van también al sistema de salud pública. ¿Usted no va? Yo sí, he ido en ocasiones, sí, claro. O sea, ¿no va a usar ese seguro privado? No, sí lo voy a usar, claro, si es que tengo algún accidente, si me caigo, me rompo un hueso, eventualmente sí, o si tengo alguna enfermedad, pero también se puede usar el seguro social o... ¿Y era necesario, congresista? Porque, bueno, digamos, eso es lo que viene podrían existiendo en todas las instituciones del Estado, porque, claro, siempre se fijan en el Congreso, pero no se fijan que la Contraloría también tiene, que el Poder Judicial también tiene, que el Gobierno también tiene. Entonces, todo se centra en el Congreso porque es una institución pública abierta, los otros no son instituciones públicas cerradas, abiertas. Entonces, constantemente hay este tipo de focos prendidos solamente sobre el Congreso. Está bien, es labor de la prensa. Sí. Bueno, el seguro, también está que se quieren subir el sueldo un montón, ¿no? No sé que haya ninguna propuesta de eso. ¿Ninguna propuesta en concreto? No hay. Aún. No. Bueno.
Vamos a hablar de la interpelación al ministro Carlos Malaver, ministro del Interior. Se va a presentar en 2 días nada más, el 11 de septiembre. Sí. Hoy abrimos el noticiero con un importante operativo de la Policía Nacional. El ministro se ha sumado al operativo al final, ha dado algunas declaraciones sobre cómo funcionaba esta organización criminal. ¿Qué es lo que espera? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Cree que es acertado citarlo al Congreso de la República en medio de esta ola de criminalidad que vive el país? Mira, yo he estado ayer en la sesión de la Comisión de Defensa. En la Comisión de Defensa estuvo al ministro de Defensa y al ministro del Interior. El ministro del Interior ha estado varias horas en la comisión haciendo una presentación y respondiendo a las preguntas que se le hicieron ahí. Ahora, que vaya otra vez el día jueves a hacer prácticamente lo mismo, me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Pero en fin, ya está planteada la interpelación y eso es lo que va a ocurrir. Pero yo quisiera señalarte cuáles son los problemas reales. Yo ayer presenté en el Congreso de una conferencia de prensa al señor Carlos Mota. ¿Qué pasó? Ese marino en retiro que... Así es, lo que ocurrió fue que... La Fiscalía está pidiendo 16 años de cárcel por haber intervenido en un asalto, ¿verdad? Y haber logrado salvó a una señorita que estaba siendo asaltada en el cruce de Tomás Valle y Universitaria. Él estaba en su bicicleta, ve que unos asaltantes están atacando a esa señorita queriéndole robar el celular. Ella no se ha dejado robar, han caído al suelo. Él interviene inmediatamente y levanta, jala al asaltante, lo agarra y la señorita puede escaparse en ese momento. El asaltante tenía 2 cómplices que se acercan en ese momento, gente avesada, porque lo empiezan a agredir y entonces él tenía un arma, desenfunda su arma, les dice aléjense, pero igual lo atacan, él le dispara a uno de los asaltantes y lo hiere. Este sujeto asaltante es un delincuente que tiene 18 años. Que el año pasado, cuando tenía 17, fue también intervenido por la policía en el mismo sitio haciendo lo mismo. Y claro, todavía no estaba vigente la ley que ha dado el Congreso ahora, que responsabiliza de 16 años a 18, también ya tiene responsabilidad penal. Es una ley que ha dado el Congreso recientemente. Bueno, este sujeto lo liberaron. Fue herido por ciudadano ejemplar, Carlos Mota, que había intervenido de esta manera. Lo llevan al hospital al delincuente y el delincuente se escapa del hospital. O sea, no ha habido ahorita, se escapó. ¿Y por qué el Ministerio Público está pidiendo 16 años de cárcel para el señor luego Mota? Agarran los delincuentes, y hay un video, con el colmo del descaro, tratan de robarle también la bicicleta al señor Mota, se la empiezan a jalonear, imagínate, después que ya había ocurrido este incidente. Bueno, lo llevan a la policía, a la de Pincri, porque naturalmente no era el agresor, era el agredido. Ahí actuaron mal, en este caso los policías, lo han tenido detenido en la de Pincri. Han actuado mal también porque la pistola él entrega, la pone en un sobre y en lugar de llevarla a la DIRCRI, a la Dirección de Criminalística, donde se hacen las pericias balísticas, se le entrega a la Fiscalía, que no tiene nada que hacer en esto. O sea, él estuvo detenido por ayudar a una mujer en medio de un robo. Ese fue un error de la de Pincri de Los Olivos. Él no debió estar detenido. Yo estaba en otras circunstancias parecidas en Villa María del Triunfo, donde Denilson González abatió a un delincuente. Ahí la de Pincri de Villa María del Triunfo actuó muy bien. No lo detuvieron, lo tuvieron en una sala. Hay que hacer las investigaciones, ver los videos, los testigos, y en menos de 24 horas lo liberaron. Bueno, ¿qué ha pasado con este señor Carlos Mota? El fiscal trató de meterlo preso 18 meses, pidió prisión preventiva de 18 meses. ¿Bajo qué presunto delito? Homicidio calificado. ¿Pero no me dice que el delincuente está prófugo? Sí, pero intento de homicidio con muchas agravantes. Imagínate, el Congreso el año pasado dio una ley de legítima defensa donde dice no tiene responsabilidad penal aquel que hace lo que hizo el señor Carlos Mota, de enfrentarse a los delincuentes, y no tiene prisión preventiva, no puede ir a prisión preventiva, a pesar de lo cual el fiscal pidió 18 meses de prisión preventiva para el señor Mota. El juez, con buen criterio, no le ha dado prisión preventiva, pero
El fiscal ha pedido 16 años de cárcel para este ciudadano ejemplar que salvó a una chica que estaba siendo asaltada. Sí, lo hemos presentado una nota en el noticiero. Este señor ha tenido que pagar miles de soles para un abogado. En este momento, en mi despacho, estamos tratando de conseguirle un abogado gratuito, un abogado penalista que no le cobre, porque te meten a un proceso judicial y te arruinan la vida. El problema del sistema de justicia pasa por decisiones como esta. Ese es el problema. La ley al revés. Y mucha gente no se da cuenta. Con este sistema judicial no podemos derrotar a la delincuencia. Tenemos que cambiar radicalmente este sistema judicial. Mucha gente pide leyes. Bueno, el Congreso acaba de aprobar una ley donde se da cadena perpetua la de criminalidad sistemática, ¿no? A aquellos que extorsionan, ponen bombas, en fin, todo lo que se iba está ocurriendo ahora. Pero el problema urbano, no es solamente ni principalmente las penas. El problema es que con este sistema judicial que persigue a los policías que abaten delincuentes, que persigue a los ciudadanos que intervienen para defender a una persona que está siendo asaltada. Imagínate cuál es la señal. La próxima vez que alguien vea un asalto, vea que a una mujer la están violando, no se va a meter porque le arruina la vida. ¿Quién le arruina la vida? La Fiscalía y el sistema judicial. Permítame hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted ha señalado que es absoluta y entera responsabilidad del gobierno iniciar alguna iniciativa para salirnos de la Corte, pero que en su criterio a usted le parece que el gobierno da vueltas y no toma decisiones en concreto. Hasta ahora, sí, hasta ahora no toma decisiones, porque esto último que ha ocurrido, que esta Corte absolutamente politizada le dice al Congreso que no aprueben una ley y después cuando el Congreso aprueba la ley le dice a los jueces no apliquen la ley. Esto y es el colmo, es una injerencia absolutamente indebida que no está considerada en la Convención Interamericana. Ellos no tienen esa potestad, sin embargo se meten, hace un juego político, digamos, porque ellos dictan ese tipo de resoluciones y entonces el sistema judicial caviarizado se aprovecha de eso, ilegalmente, porque la Corte no tiene ninguna competencia para meterse en los asuntos peruanos, pero dicen, como la Corte ha dicho. ¿Y cree que en algunos casos nos hemos allanado permanentemente a los mandatos de la Corte? Es decir, ¿hemos tenido una efectiva representatividad como Estado peruano frente a la Corte? No, para nada, para nada. No hemos sabido actuar frente a esa Corte como actúan otros gobiernos. El gobierno de Bukele, por ejemplo, no les hace caso y ha acabado con la delincuencia en El Salvador. No se le debe hacer caso en absoluto y yo confío en que estos jueces prevaricadores que no están aplicando la ley de lesa humanidad, que no están aplicando la ley de amnistía, en un momento deben ser sancionados. Ya les llegará el momento en que sean sancionados, porque no se van a escudar detrás de resoluciones de la Corte Interamericana que son absolutamente ilegales y que no tienen ninguna potestad para injerirse en los asuntos internos del Perú. En su criterio, entonces, tendríamos que apartarnos de la jurisdicción contenciosa de la Corte de manera general. Bueno, ya los abogados discutirán si es salir completamente, si es salir parcialmente, no lo sé, pero no podemos seguir tolerando esta injerencia indebida que no tiene ninguna justificación. Lo que ellos dicen es, estamos supervisando el caso de la Cantuta y Barresalto. Por favor, esos casos fueron sentenciados hace 25 años y los responsables están en prisión. ¿Cuál es el punto? No tienen nada que ver, es simplemente un pretexto absurdo y fuera de lugar. Yo le preguntaba si era necesario salirnos de la jurisdicción contenciosa de la Corte y claro, esto podría tener un efecto también en que la Corte no podría intervenir en casos donde se cometa algún tipo de violación de derechos humanos en gobiernos de facto autoritarios. Y esto me lleva un poco a lo que fue o al intento que tuvo Pedro Castillo en su momento, afortunadamente fallido. Pero si hubiese continuado, la situación sería muy diferente. No, ¿y qué cosa hubiera dicho la Corte? La Corte hubiera respaldado seguramente a ese... ¿Sí? ¿Lo cree? Pero claro, si son de la misma calaña. Y además, si no lo hubiera respaldado, no hubiera tenido ninguna importancia, porque ahí sí no pasa nada. Pero en esta situación, ahí sí los jueces y fiscales politizados, prevaricadores, caviarizados, utilizan eso como pretexto para no aplicar la ley. Yo espero, por ejemplo, el gobierno debería aplicar la ley de amnistía y poner en libertad a aquellos que deberían estar en libertad. Recuerda, a los delincuentes, Panetón, John Pulpo, a eso sí le rebajan las penas, ¿no? A los delincuentes sí, ahí el sistema judicial no dice nada, pero el INPE lo puso en libertad.
Sí, hasta ahorita John Pulposó en la calle, nadie entiende cómo salió del penal, haciendo trabajos dentro del penal, cuando en el penal supuestamente en Chayapalca no se hacen este tipo de trabajos. Era falso todo. Era todo una cosa que nadie entiende hasta ahorita. Pero, ¿por qué el gobierno no aplica la ley de amnistía y pone en libertad a aquellos a los que beneficia la ley de amnistía? Eso debería ocurrir. Yo espero que ocurra, que el gobierno diga, bueno, esta ley está vigente y entonces estas y estas personas deben salir en libertad. Juan José Santibáñez está en Ginebra. Se ha conocido el fin de semana a través de un peritaje oficial del Ministerio Público que efectivamente sí es su voz, por lo menos lo que dice este documento oficial realizado por tres peritos del Ministerio Público, que sí es su voz en esa conversación en la que aparece con el capitán Junior Izquierdo alias Culebra. En una conversación delicada en el sentido de que se hablaba sobre la colaboración del vehículo oficial para la fuga de Vladimir Cerrón, por ejemplo. ¿Qué le parece? La verdad es que a mí me parece que no tiene mucho sentido. Eso de la fuga de Cerrón, el vehículo oficial, es una tontería. ¿En qué se basan? Bueno, pero está en la conversación, ¿no? Pues y ahora dice el Ministerio Público que la voz le pertenece a Santibáñez. He visto un comunicado de Santibáñez donde dice que hay otro peritaje, que dicen lo contrario, pero todo este caso de la supuesta fuga de Cerrón es falso, no tiene ningún sentido, no hay ninguna evidencia. Hubo como muchísimas informaciones falsas sobre el paradero de Cerrón. Una de esas informaciones falsas es que estaba en una playa del sur. Jamás se comprobó que había estado ahí. Y lo de la visita de la señora Boluarte es un mes después de esa información, que además es falsa. Bueno, pero alguien tiene que ayudarlo, ¿no, congresista? Porque está prófugo, pero con una facilidad la policía hace operativos que más parecen shows y nadie lo ubica. Entonces... Yo lo he dicho desde el principio. Mi hipótesis es que se fugó inmediatamente del país con ayuda de la inteligencia cubana. Eso es obvio. ¿No cree que el gobierno de Dina Boluarte lo está ayudando a través de Juan José Santibáñez, como lo demostraría este audio? Que él haya tenido protección en esferas policiales, sí, pero eso ocurrió hace tiempo. O sea, él no está acá. Pero toda esa historia de la playa no tiene ningún sentido, ninguna evidencia. Ahora, que el señor Santibáñez haya hablado más de la cuenta es su problema, él responderá. Pero todo esto está montado sobre un castillo de arena. O sea, vamos a los problemas de la verdad. ¿Le parece correcto que esté de viaje con un permiso judicial cuando él tenía impedimento de salida del país? El juez le ha dado permiso, ese problema del juez, ¿no? Pero también dice... Pero usted, digamos, como primer vicepresidente del gobierno, del Congreso, ¿le parece adecuado? Dicen peligro de fuga. Por favor, si es un ministro de este gobierno, no se va a fugar. Pero puede ejercer una representatividad internacional como para la cual ha viajado a Ginebra habiendo tenido un impedimento de salida del país. Mira, eso no nos afecta. ¿Cómo nos deja internacionalmente? Mira, por favor, en esa Comisión de Derechos Humanos está Irán, está Cuba, está Venezuela. Por favor, esas comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas es un desastre. Entonces, ¿para qué fuimos? Bueno, esa es otra pregunta. ¿No? Hemos mandado al mejor candidato de acuerdo a lo que me está comentando. Esa es otra pregunta, pero esas comisiones de Naciones Unidas no sirven para nada y el gobierno norteamericano con buen criterio ya está quitando la financiación y saliéndose de ese tipo de organismos que no solamente son inútiles, sino que protegen a dictaduras atroces en el mundo entero. El Congreso de la República ha renunciado deliberadamente a su función de fiscalizar, de hacer control político del gobierno de Dina Boluarte. Es algo que se le critica mucho a este Congreso, ¿no? Para nada, nada. ¿Cuántos ministros del Interior hemos censurado en el Congreso? 2, en el último tiempo. Otros ministros también han sido censurados. Los ministros van constantemente al Congreso. Ayer, como te digo, han estado el ministro de Defensa y el ministro del Interior en la Comisión de Defensa. Constantemente van ahí y tienen que responder las preguntas. Ahora, lo que cierta gente quiere es que vaquen a Dina Boluarte y que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que hasta el momento la mayoría del Congreso tampoco, porque eso lo único que haría a puerta de las elecciones es crear una situación caótica, que es lo que quieren algunos. Ahora, ¿qué más quieren que haga el Congreso? Ya, pero me han contado, por ejemplo, por ahí, que se había presentado una moción pidiendo que Santibáñez informe ante el Pleno, precisamente si él se encontraba en la capacidad de poder representarnos internacionalmente en ese foro.
teniendo un impedimento de salida del país, a pesar de que el juez se lo había levantado. Y que la mesa directiva del Congreso lo mandó al Consejo Directivo, ahí dándole un poco de largas, ¿no? Porque ahora la mesa directiva tiene esa facultad, ¿no? De poder decidir qué va al pleno, qué se vota, qué no. Entonces la mesa que usted preside dijo, mejor lo mandamos al Consejo Directivo y no lo vemos ahorita. No ahora, la mesa directiva siempre tiene esa potestad, para eso existe, si no, no existiría. Pero eso que tú planteas, mira, este jueves vamos a perder mediodía en la interpelación al señor Malaver. Digo, vamos a perder porque ya estuvo ayer en el Congreso, ha estado horas en el Congreso y ha respondido las preguntas que los congresistas le hacían. Vamos a repetir lo mismo 3 días después, el día jueves, y ahí se fue mediodía. ¿Qué quieres? ¿Perder el otro mediodía llevando a Santibáñez para que diga por qué fue a... Por favor, que vaya a una comisión o que haga una conferencia de prensa y que responda a esas preguntas. Pero perder mediodía diciéndole, señor Santibáñez, ¿por qué se fue? Tú sabes ya lo que va a responder. O no podemos predecir lo que va a responder ahora. O sea, el Congreso no está para eso, pues. Ya, pero esta discrecionalidad que tiene la mesa directiva, entonces, de darle pase a algunas mociones o invitaciones de ministros para que vayan a responder al Congreso, ¿no se está tomando también como una fórmula de favorecer a algunos, como por ejemplo Santibáñez del gobierno? Para nada. ¿No? Pero te digo, ¿qué cosa es lo que esperas? Me río. Pasemos todo el día en este tema. Ya mediodía del jueves ya está dedicado a la interpelación al señor Malaver. Entonces el otro mediodía lo dedicamos al señor Santibáñez y perdemos todo el día, que es el día del pleno presencial. Jueves, claro. Pues. Debió aprobarse esta iniciativa que proponía que los ministros que habían sido censurados no sean puestos nuevamente en un gabinete. Personalmente no estoy de acuerdo. Estamos en un sistema presidencial y la señora Presidenta de la República o cualquier presidente en ejercicio tiene derecho a nombrar a quien quiera. Si políticamente comete un error, es su problema, pero no se le puede negar al presidente de la República el nombrar a los ministros que desee. Son malos, los criticamos. Son buenos, lo elogiamos, pero es un problema del gobierno, no del Parlamento. Si no, cambiamos a un sistema parlamentario donde los ministros salen del Parlamento. Esa es otra cosa. Congresista, ya para terminar, la procuradora Silvana Carrión ha sido retirada de la Procuraduría General. En su defensa, ella ha dicho que hay una injerencia política de parte del alcalde de Lima, ha dicho que ella lideraba la Procuraduría más exitosa, dice ella, porque había recuperado un montón de plata a favor del Estado peruano, pero sin embargo, por ejemplo, en este proceso que está en Estados Unidos contra filiales de Odebrecht, contra la Municipalidad de Lima, ella no quería personarse, ¿no? Y ella lo ha dicho públicamente porque ella consideraba que le correspondía a la Fiscalía y dice que hay una injerencia política en su salida. ¿Qué opina? Bueno, eso es lo que dice ella. No sé si será cierto. ¿Le parece que ha sido la procuradora más exitosa que hemos tenido en la recuperación de bienes a favor del Estado o de plata a favor del Estado peruano? Mira, yo soy amigo de su papá, el general Gustavo Carrión, general de la Policía Nacional, así que prefiero no hablar de este tema. Bueno, ha hecho su disclaimer entonces. Sí. Muchas gracias, congresista. Siempre bienvenido. Gracias a ti.